Desde el Departamento de la Promoción de la Competencia, donde yo trabajo, nos esforzamos por difundir una cultura de conocimiento y de cumplimiento de la normativa de competencia, desde el convencimiento que eso es posible y favorable para la propia empresa, no solo desde el punto de vista del ahorro de multas, que aparte del ahorro de las sanciones puede suponer también ahorrarse reclamaciones privadas de daños o multas para las personas físicas o la prohibición de contrato con la administración, sino también los costes reputacionales que una sanción de una autoridad de competencia implica. Aparte, el incumplimiento puede no ser rentable para la propia empresa, porque a largo plazo un acuerdo colusivo, por ejemplo, puede verse afectado si se producen cambios tecnológicos o nuevos competidores resultan más competitivos que las empresas que se estaban repartiendo en el mercado. Por ello, creemos que el cumplimiento de la normativa de competencia es positivo para la propia empresa. Y una de las herramientas para cumplir con la competencia es la elaboración de un programa de compliance, de un programa de cumplimiento normativo centrado en la normativa de competencia, con un compromiso de la organización sobre esta cuestión, con una elaboración de un mapa de riesgos de qué problemas pueden afectar a la propia empresa y con la elaboración de una estrategia de la difusión interna de la misma. Esta es la mejor manera de prevenir riesgos de incumplimiento y conocer internamente a la empresa y, sobre todo, ganar rapidez de actuación en el caso de que se detecten prácticas anticompetitivas, en cuyo caso sea de colaborar con las autoridades de competencia y cesar en la conducta lo antes posible.